Bueno, de hoy vamos a hablar de retroviral, ¿ya? Entonces, hacemos todo un caso clínico, pero antes con el tenemos que tener en cuenta. Actualmente es inmunodeficiencia adquirida. Recordad que cuando ustedes han hecho en este caso de patología, han hablado de lo que es la historia natural de VIH, ¿no? Tenemos 4 fase 4, que en este caso de la vacía, ¿no? Tenemos la fecha, lo que es total, ha ido mejorando con el tema del medicamento, ha dado beneficios actualmente para los usuarios que son portadores de virus. De igual manera, por ejemplo, lo que es la 4 y esperanza de estos usuarios. En un inicio nosotros teníamos casos reportados de la trasplante en la cual se observó la erradicación de este virus. Actualmente ya son 2 casos reportados. Se sigue trabajando en relación a lo que es un tratamiento efectivo, pero de igual manera seguimos en estudio. Pero sabemos que el trasplante de médula, en este caso, en estas 2 situaciones, casos aislados, se dio específicamente por problemas oncológicos, respectivamente, que requerían este tipo de manejo. Y que este tipo de trasplante medular no es parte del tratamiento para lo que es el tema de VIH, o algo que se adiciona. Juan, un hombre de 45 años, fue diagnosticado de VIH hace 5 años. Actualmente se encuentra con terapia antirretroviral altamente activa, incluyendo que medicamentos tenofovir, citabina y efavirenz. Su última carga viral fue indetectable, pero recientemente ha presentado fatiga, pérdida de peso no intencionada y fiebre intermitente. En la consulta se observan lesiones cutáneas, púrpuras en piernas y en tronco. Sus análisis de laboratorio muestran un recuento de CD4 en 150 y Juan menciona que ha tenido dificultad para respirar y tos persistente durante las últimas 2 semanas. ¿Cuál es el primer diagnóstico de Juan? Portador de VIH, ¿ya? Su segundo diagnóstico puede ser un problema de neumonía, puede ser, está con dificultad para respirar, está con tos persistente, pero también tiene problemas de coagulación, ¿no? Me menciona que tiene lesiones purpúricas, tanto en extremidades como en relación, ¿cómo se pasa? En relación a lo que es tronco. Otro factor importante, ¿cómo están los CD4? Están en 150, ¿no? ¿Qué nos marca la terapia TAR? ¿Cuáles son los valores que yo tengo que evaluar? CD4, exacto. Eso nos representa que a la carga viral, ¿no? Que también está haciendo no el tratamiento. ¿Cuál es la finalidad del TAR? Limitar la replicación del virus. Prácticamente cuando nosotros hemos desarrollado en la clase anterior, todos los tratamientos antirretrovirales trabajan en ello, en evitar, en este caso, la replicación del virus. Si yo evito esta replicación, mejoro totalmente. Y la replicación lo podemos evitar desde el acoplamiento del ADN hasta desde la puerta de ingreso a la célula en la cual se va a replicar. Incluye también el tema de proteínas, entre otros. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial para estas lesiones cutáneas que presenta Juan? ¿Qué pruebas diagnósticas adicionales podemos realizarle por la tos persistente y dificultad respiratoria? ¿Cómo podría el recuento bajo de CD4 influir en el manejo y pronóstico del paciente? ¿Qué podemos opinar al respecto? Centrémonos en la pregunta del centro, ¿ya? Que es la que hemos desarrollado tanto en teoría y en seminario. ¿Qué pruebas adicionales le pueden pedir? Tos persistente y dificultad respiratoria. El paciente portador de VIH. Espirometría. Radiografía. Ya. Antes de la espirometría, nos iríamos a dónde? A una radiografía de tórax, ¿no? Una radiografía de tórax. ¿Podríamos pedirle también un BK de esputo? Sí. Ya, un BK de esputo. Ya. Eso no sé, ¿qué más le podríamos pedir? Un hemograma, ¿no? Para saber en todo caso cómo están los leucocitos, los linfocitos respectivamente. Y eso también es un parámetro importante. Pruebas de PCR que son marcadores inflamatorios. Primera pregunta, diagnóstico diferencial para estas lesiones cutáneas purpúricas. ¿Podría catalogar que estas púrpuras son parte del medicamento? ¿Es concomitante el proceso respiratorio o es un problema aparte netamente de trastorno coagulativo?
fatiga, pérdida de peso, fiebre intermitente. Podría ser una neumonía típica o podría ser también una TBC. Pero la púrpura, ¿cómo entraría? ¿Como parte de esas dos enfermedades o como un problema adicional? Como adicional. Problema adicional. Y el último, ¿el CD4 influye en el manejo? Sí. ¿Por qué? Porque me está dando pie y apertura a qué tipo de enfermedades. La carga todavía está en 150. CD4 en 150. Profesor, esas lesiones purpúreas son como hidrofusión. Puede ser, por eso hacemos mención, ¿no? Podría darse. ¿Y el sarcoma de Kaposi por qué virus es? Herpes tipo 8. ¿Qué nos dice en este caso el CD4? ¿Cómo están esas células? ¿Qué son las CD4? Células de inmunología, vamos. ¿Defensa o no? Son células de defensa. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo están mis CD4? Están bajas, por lo tanto es propenso en este caso a infecciones oportunistas. Por lo tanto sí va a influir en mi tratamiento targa respectivamente, ¿no? Porque no solamente le estoy dando apertura a las enfermedades en las que está actualmente, sino también a nuevas. Y segundo, que puedo también generar que aquello que entre comillas todavía sigue latente pueda continuar activándose más. También es un punto para lo que es el empleo de targa. Y él está con targa. Sin embargo, a pesar que está con targa, está con ese CD4 y está actualmente enfermo. ¿Ya? Entonces, algo ha ocurrido por el cual el medicamento no está haciendo el efecto que debería de darse. Bien, entonces vamos a trabajar los antirretrovirales, que ya lo hemos visto en la clase anterior. Van a ser fármacos que van a actuar en este caso contra los virus, ¿ya? En este caso vamos a hablar de un retrovirus, que es el virus del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia, respectivamente, humana, ¿ya? Este virus de VIH de inmunodeficiencia humana, respectivamente, es aquel que nos va a llevar a la cuarta fase de enfermedad, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa 4 avanzada de la infección. Recordar que la finalidad del tratamiento targa es que controlar esta replicación viral, que el CD4 esté en óptimas condiciones y que mi carga viral en este caso esté indetectable, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros no tomamos ese tratamiento targa, que es la terapia antirretroviral de alta carga, nosotros generamos que la replicación del virus en la persona se mantenga constante y por lo tanto que genero que esa persona tenga un alto riesgo de contagiar. Ese es el detalle. Si hablamos de contagiar, recordar que esa es una enfermedad transmisible, corresponde a este grupo de enfermedades. ¿Cuáles son las tres vías de transmisión? Vertical, sexual y espiral, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta ese detalle. Ya hemos visto el tema del por qué usar en este caso los medicamentos, entonces ahora nosotros hablemos ya acerca de qué, de cómo se clasifican. ¿Cómo se clasifican estos medicamentos targa? Porque hemos hablado de tres anteriormente, ¿no? Efavirenz, tenofovir y uno más que era con ampicilina. ¿Ya? La pregunta es, ¿a qué grupo de clasificación pertenece? Recuerdan cuando nosotros en la clase anterior hablamos, en este caso, de la clasificación de lo que era el aciclovir, a quienes pertenecían en relación a lo que eran los inhibidores de la puerta de entrada, a la membrana, en este caso de la célula. Habíamos hablado de igual manera de inhibidores en relación a lo que es el ADN, respectivamente, inhibidores de proteasas. De igual forma, nosotros hablamos de una clasificación. Acá nosotros empezamos con lo que son los nucleósidos. Nosotros vamos a tener inhibidores de la transcriptasa inversa, pero aquellos que van a ser inhibidor de la transcriptasa inversa, ¿pero de qué tipo? Nucleósido. Y también vamos a tener fármacos que también van a ser inhibidor de la transcriptasa inversa, ¿pero de qué tipo? No nucleósido, ¿ya? No nucleósido. De estos medicamentos, en este caso, que si bien es cierto, están con autorización, y ahí lo pone, ¿no? De la FDA. ¿Qué es la FDA? Nuestro organismo internacional, en este caso, en relación a seguridad para lo que es el uso de fármacos.
De esta clasificación, transcriptasa inversa, yo tengo a los análogos, aquellos que son semejantes a los nucleósidos. ¿Quiénes son en este caso este tipo de medicamentos? Aquellos medicamentos que bloquean esa transcriptasa inversa con lo que es la enzima, y con este tipo de enzima para evitar la replicación de este tipo de virus. La gran pregunta, ¿quiénes representan a estos transcriptasa inversa de tipo nucleósido? Si uno preguntase de parte evaluativa, ¿no? De la clasificación de inhibidores de la transcriptasa inversa de tipo nucleósido, mencione usted el mecanismo de acción, que ya sabemos que el mecanismo de acción es en general, porque pertenece a un mismo grupo de clasificación, 3 representantes, o mencione 2 representantes. Entonces yo tengo que saber quiénes son. ¿Cuáles son los más frecuentes? La mibudina, ¿ya? La mibudina, sidobudina, abacavir, ¿ya? Abacavir, la mibudina y sidobudina. ¿El de acá es el que hemos visto en el caso clínico, me parece? Sí. Entonces, tenemos nosotros abacavir, la mibudina y sidobudina. ¿Ya? Estos 3 fármacos van a corresponder inhibidor de la transcriptasa inversa nucleósido. Y acá tenemos nosotros qué tipo de mecanismo va a tener. Ahora, ¿cuáles son aquellos que también son de la transcriptasa inversa? También van a bloquear esta enzima, también van a evitar la replicación viral, simplemente con la única diferencia, que no van a ser no análogos de los nucleósidos. ¿Quiénes son? Dovavirina, efavirex, respectivamente, nepiramida, ¿ya? Esos 3, dopapirina, efavirex, nepiramida. Si ustedes observan por la FDA, ¿desde qué año están vigentes? Desde los años 90, ¿no? Incluso hay uno más antiguo, que es la sidobudina que habíamos mencionado, del año 87. ¿Ya? Doctora, ¿era dovavirina, efavirex? Dopapirina, ¿ya? Efavirex, respectivamente, y nepiramida. Esos son los representantes de esa clasificación. Ahora, DARGA no solamente se clasifica en transcriptasa inversa nucleósido y no nucleósido. No solamente es ello. Tenemos nosotros acá que tenemos más fármacos según su clasificación. Los inhibidores de la proteasa, ¿ya? Los famosos fármacos inhibidores de la proteasa. Dentro de los inhibidores de la proteasa, que son estos de acá, ¿ya? Estos son de igual forma aquellos que van a bloquear la proteasa, también bloquear las proteasas, que van a ser también elementos útiles para poder ensamblar nuevas réplicas. Si yo bloqueo estas proteasas, no voy a poder ensamblar nuevas réplicas y por lo tanto, ¿qué hago? Limito mi ciclo de replicación. Pero acá yo empleo proteasas, si no empleo proteasas. Dentro de los inhibidores de las proteasas, a quienes en este caso nosotros vamos a tener ritonavir, ¿ya? Ritonavir es un inhibidor en este caso de las proteasas. Y acá nos pone un dato adicional, que es uno de los fármacos que está dentro de las guías de práctica clínica para uso en adultos y en adolescentes portadores de VIH. Y no solamente en adultos y adolescentes, sino también vemos en población pediátrica. ¿Ya? Entonces, dentro de los inhibidores de la proteasa, yo tengo en este caso al ritonavir, adulto, adolescente y pediátrico. Pero si ustedes conocen el esquema de adultos, se van a ver que no lo van a observar. Pero sí lo van a observar cuando ustedes revisen los esquemas de guía de práctica clínica pediátrica. Ritonavir. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos otro representante de los inhibidores de la proteasa. Luego tenemos nosotros a los inhibidores, en este caso de la fusión. Ya este tipo, en este caso, de medicamentos, ya va a impedir que el VIH ya ingrese, penetre con los linfocitos, es decir, con los CD4. Entonces, el inhibidor de fusión pasaría a ser aquel que te va a impedir desde el inicio, ¿no? Que va a evitar que ambos se conozcan, que tanto el virus con lo que es mi CD4, que pertenece al grupo de los linfocitos, se unan. Por eso son inhibidores de fusión, ¿ya? Dentro de este inhibidor de fusión representante está enfurbitirida, ¿ya? Enfurbitirida.
¿A quiénes recuerdan inhibidor de fusión? Lo hemos hecho la semana 14. A los de entrada. A los de entrada. ¿Y quiénes son los de entrada? No, amantina. Amantina. ¿Y qué tipo de patología correspondía? Había amantina y uno más que también terminaba en ina. Rimantina. ¿Y qué tipo de patología era? Muy bien. Las famosas H1N1. ¿Ya? Entonces ya ahí, entrada, fusión. En fusión VIH tengo efurtida. Luego tengo a lo que son los antagonistas, aquellos que van a bloquear a quién, a los correceptores. Antagonistas de los correceptores. Es otra clasificación, en este caso de los antirretrovirales, ¿ya? ¿Bloquea a quién? Los correceptores. De igual manera, ¿dónde van a estar estos correceptores? En la superficie de estos CD4. ¿Y por qué bloquea estos receptores? Porque si yo bloqueo estos receptores de los CD4, voy a impedir de igual manera que este virus tenga dónde recepcionarse, dónde anclarse y pueda ingresar. Entonces, estos dos fármacos, tanto el de fusión como el de bloquear los correceptores, tienen que ver con ¿quién? Ingreso del virus. Bien, en pocas palabras, tienen que ver con ingreso del virus. Como representante, maraviroc. ¿Okay? Y luego tenemos inhibidor de la transferencia de las cadenas integrasas. ¿Ya? Inhibidor de la transferencia de estas cadenas de integrasa. Van a ser estos medicamentos que bloquean esta integrasa propiamente del VIH, la cual de igual forma es necesaria. ¿Para qué? Para que se replique. Si yo no transfiero en este caso cadenas, si yo no duplico material o yo no enlazo el material genético del virus con material de la célula, en este caso del linfocito CD4, no voy a evitar esta replicación. Entonces, los inhibidores de la transferencia, en este caso de cadenas, como representantes, aquí van a actuar bloqueando las integrasas, que su nombre lo dice, se van a encargar de unir. Vamos a tener al dolutegravir, respectivamente, como representante. Luego tenemos a los inhibidores de la fijación. Los inhibidores, en este caso de la fusión, son mediadas por ¿qué tipo de elemento? Por el GP120, que es una proteína que va a estar en la superficie de este virus del VIH. Y esto de igual manera, aquí nosotros, en fusión y correceptores, ¿de quién hablamos? ¿De qué célula? Linfocitos CD4. Evito que se fusione y evito que se una con los receptores. Acá yo también hablo de entrada, inhibidores de la fijación. Pero yo ya no hablo del linfocito CD4, hablo de quién? Del propio virus. Hablo de su proteína GP120. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hay, en este caso, fármacos que van a evitar, inhibir esta fusión de esta proteína GP120 que está en la superficie del virus para que pueda ingresar a otra célula CD4. Como representantes está fostemsavir. ¿Ya? Fostemsavir. Luego tenemos, dentro de otros fármacos representativos, inhibidores de posfijación, ¿ya? Inhibidores de posfijación. Aquí se está hablando de bloquear los receptores CD4 que se van a encontrar de igual manera en la superficie y entran en contacto con lo que es el tema del virus, ¿ya? El inhibidor de posfijación lo tomamos como un tema de lectura, ¿ya? Y luego tenemos a los inhibidores de la cápside. Dentro de lo que son los inhibidores de la cápside, ¿quién recuerda qué era la cápside? Cuando vimos la clase anterior. Este era el virus, ¿ya? Yo tenía en este caso mi cubierta, que era necesaria para protegerme a quién? A todos mis organelas que tengo dentro propiamente como virus, y mi cápside me protegía ¿a qué? A mi material genético, ¿ya? Inhibidores en este caso de la cápside eran aquellos que la cápside protegía el material genético. Los inhibidores de la cápside interfieren con la cápside del VIH, que es la envoltura proteica, que en este caso protege y resguarda el material genético. Y yo necesito ese material genético ¿para qué? Para que se replique. Entonces, si yo evito en este caso que esta cápside libere su material, en este caso genético, no voy a generar replicación viral. Entonces, acá tenemos como representante lenacavir. Muy bien. Y luego tenemos, en este caso, potenciadores farmacocinéticos.
¿Qué son los potenciadores farmacocinéticos? Son los fármacos que se van a emplear en este caso para aumentar la eficacia de un medicamento empleado para lo que es el VIH, ¿ya? Esos son los de potenciadores farmacocinéticos. El inhibidor postfijación y potenciador farmacocinético como lectura. ¿Qué necesitamos nosotros comprender de esta escala de clasificación? Si solamente hiciéramos una pregunta clásica como pregunta abierta, mencione usted cuál es la clasificación del tratamiento TARGA, sin colocar el tema en este caso de ejemplos, solamente con el tema de lo que son sus mecanismos en general. ¿Qué colocaría? Tasa inversa de la proteasa, de la fusión, muy bien, de los correceptores, ya, perfecto. inhibidor de la transferencia de cadenas Muy bien. de integrasa, inhibidores de la fijación, Ya, en los inhibidores de fijación nada más. Y los de Capsid. Perfecto. Solamente es para catalogar, mencione, por eso leamos bien, siempre les pregunto. Mencione usted la clasificación de antirretrovirales según su mecanismo de acción. Nada más. Y si por ejemplo se preguntase, ustedes me están hablando de inhibidores de fijación. Dentro de inhibidores, en este caso de fijación, ¿cuál sería su mecanismo? ¿Cómo lo podrían en este caso ustedes plasmar? Si se les pregunta, ¿no? De la clasificación de tratamiento, mencionen de 3 de ellos o de 2 de ellos su mecanismo de acción. Imaginemos que hemos elegido mecanismo de fijación. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La fusión de la GP120. GP120. Inhibe en este caso la fusión con los GP120 que se ubican en la superficie ¿de qué? Del virus VIH. Si nosotros hablamos inhibidores de las proteasas, era aquel que inhibía estas enzimas proteasas para lo que es la replicación del virus. Si nosotros hablamos de inhibidor de la transcriptasa inversa, exacto, esa respuesta es súper sencilla, ¿no? Y tenemos de dos formas, ¿no? La de tipos nucleócidos, ahí sí podríamos añadir eso, porque en transcriptasa inversa hay dos tipos, la de análogos de nucleócidos y la no nucleócidos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otro más? Y antagonistas de los CCR. Correceptores, bloquea los correceptores de linfocitos TC4. Linfocitos, ahí viene la diferencia. Bloquea los correceptores, es antagonista de estos correceptores, pero ¿de quién? De los linfocitos CD4. Y en el caso de la fusión, ¿con qué tiene que ver? Evita lo que es la unión receptor del virus con linfocitos CD4. Listo, entonces de este tema, clasificación, vuelvo a repetir, y eso sí es necesario conocerlo, porque cuando ustedes les llegue en este caso el tratamiento correspondiente, por ejemplo, hablemos de nuestro caso clínico, ¿cuáles eran los fármacos? Porque eso es lo que ustedes tienen que identificar. Ya. Empecemos con tenofovir. ¿A qué clasificación pertenece? Tenofovir. Muy bien. Inhibidor de la transcriptasa inversa nucleosa. Emtricitabina. Igualito, perfecto. Y el último, Efavirex. ese es no nucleócido. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócido. Muy bien. Entonces, ese tratamiento TARGA está formado por 3 fármacos de la transcriptasa inversa, solo que 2 de ellos son análogos nucleócidos y 1 es no nucleócido. A ustedes, cuando en primer nivel de atención tenemos pacientes TARGA, sí, con el esquema clásico, sí. Lo que nosotros monitoreamos es el tema 1 de laboratorio y 2 efectos adversos, porque lamentablemente esos antivirales generan bastantes efectos adversos. Así como TB, teníamos que hacer el monitoreo hepático, el monitoreo en este caso auditivo, ¿ya? De igual manera, nosotros, y de programa, de igual manera con esos pacientes hacemos ese monitoreo. ¿Y cómo yo voy a hacer ese monitoreo si no sé a qué clasificación pertenece? O el usuario incluso tiene dudas. Por ejemplo, ¿recuerdan los que les mencioné de lo del kit de violencia de emergencia? Ya, y les dije qué tipo de fármaco estaba involucrado, que era el tenofovir y que lo tienen que tomar por 30 días. Muchas veces, exacto. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Ya, tiene que tomar esto por 30 días y vienen con dudas.
Y como reciben tratamientos en salud mental, dentro de los mentales, te vienen con el frasco y te dicen, me han dado esto y me han indicado que lo tomen por 30 días a mi menor. ¿Qué es esto? Desde que lo está tomando, está mareada, está con náuseas, está con bastante malestar general. Entonces nosotros tenemos que saber qué es tenofobia. Y si realmente esos mareos, esas náuseas es un producto en relación a lo que es el tema del medicamento. Entonces, y yo para saber tenofobia tengo que saber que además de ser parte del tratamiento TARGA, porque ustedes en este caso son colegas, entonces más que decir, sí señora, es parte del tratamiento TARGA, la señora se va a alarmar. Pero va a decir, si mi hija no tiene esa enfermedad, no, se emplea como parte del tema de profilaxis y este tipo de medicamentos sirve para evitar la replicación del virus. Es por un tema más que nada de seguridad, de prevención. ¿Ya? Entonces, por eso lo estamos brindando. Pero yo ya puedo brindar esa información respectiva porque conozco que este fármaco pertenece a los inhibidores de la transcriptasa inversa de tipo nucleósidos. Esa información yo sí tengo que tenerla. Y yo, si conozco esa información, voy a poder brindar y absolver dudas, en este caso a los usuarios, cuando me muestren este tipo de empaque por estar tomando. Por eso la importancia de trabajar antirretrovirales, porque nosotros no solamente nos vamos a quedar en el nivel de decir, sí, es parte del tratamiento TARGA, pero ya hemos visto la clasificación, o sea, hay un montón de fármacos que son parte del tratamiento TARGA, entonces no podemos decir, no, es solamente este medicamento para TARGA. Consideramos que tenemos que saber a qué clasificación pertenece. Si, por ejemplo, un paciente pediátrico, en este caso, portador de VIH, está tomando abacavir o está tomando ritonavir, yo tengo que saber que abacavir, ¿a qué grupo pertenece? Muy bien, inhibidor de la transcriptasa inversa tipo nucleócido, y el ritonavir, inhibidores de las proteasas. Ya, eso. Por ejemplo, si hablo de gestantes, en gestantes ustedes van a ver el esquema lamivudina y sidobudina, tanto en gestantes como en lactantes, aquellas que dan de lactar. Y la pregunta es, ¿sidobudina dónde pertenece? Nucleósidos. Transcriptasa inversa, nucleócido. ¿Y la lamivudina? También. Entonces, ahí ustedes, es donde ustedes se van a diferenciar como colegas. Porque no solamente vamos a quedarnos como que, es parte del tratamiento TARGA, pero ya ustedes conocen que TARGA tiene una clasificación de acuerdo al mecanismo de acción y que por esa clasificación tiene fármacos con nombre propio. Y ustedes van a ahí generar, como se dice, el tema de conocimiento, ¿no? Este fármaco sí es parte del esquema TARGA, pero pertenece a tal clasificación. Y también sus efectos adversos son los siguientes. De estos efectos adversos, ¿quiénes son más efectos hematológicos que te generan? La sidobudina. La sidobudina son los que te generan más efectos adversos a nivel de médula, hematológicos. ¿Cuál es el otro efecto adverso de estos fármacos? La lipodistrofia. ¿Ya? La lipodistrofia, esa distribución que se da en el tejido adiposo. Nosotros, si observamos a pacientes con TARGA de largos años, 5 en adelante, vemos cómo la distribución, en este caso el tejido adiposo, va variando en ellos y eso es parte de sus efectos adversos. Entonces, si ya nosotros conocemos esta clasificación, que es lo importante y la finalidad, son dos láminas, la lámina 8 y la lámina 9. De la lámina 9, postfijación y potenciadores con un tema de lectura. O bien se pregunta clasificación y mecanismo, o bien se les pide que de la clasificación, que mencionen 4 grupos, en este caso de clasificación, con el nombre propio. ¿Ya? Y del nombre propio es lo que les he mencionado porque son los que ustedes van a escuchar. Aquí está el motivo a nivel epidemiológico, por lo cual sí seguimos y seguiremos estudiando VIH. ¿Ya? Por nuestras cifras, en este caso estadísticas, del 2015 al 2024, hemos visto en el caso de lo que es el VIH que sigue la presencia del virus, hemos ciertas bajas, 2020 y 2024. ¿Quién se anima a analizar ello? Bueno, 2020 creo que considero el tema de la pandemia, sí, en el caso de la transmisibilidad ha frenado bastante. 2024 porque ya no estamos en pandemia. Ya no estamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué fue? Pero es que está actualizado a 29 de febrero. Hasta enero, todavía no hemos visto los demás.
Falta todavía. 30 Un poquito se viene. Entonces considera que sí, vamos a regresar a esta barra. Sí. Vamos a regresar. Sí se Ay, puede. cuidado, se está vendiendo. Entonces, algo que sí tenemos que trabajar bastante, y desde adolescentes, porque si ustedes han visto que el rito Navir, en este caso, es de uso pediátrico y adolescente, se ve que yo he tenido hasta hace 3 años, hasta cuando tuve la oportunidad de atender pacientes a niveles de salud física, porque actualmente estoy en el rubro salud mental, adolescente de 13, tenía una carga viral en más de 5. Tenía miedo, temor cuando se le tomó el tema de la prueba, pero sí solicitó el tema de la prueba por un tema de factor de riesgo. Y sí, la prueba fue positiva. Se le pidió carga viral, también el tema de linfocitos. Lo que se hizo cuando se identifica el primer caso para iniciar el esquema, nosotros identificamos para el diagnóstico, pero el que inicia el esquema, si bien es cierto un adolescente de 13, es infectología. Se le genera referencia, en este caso a Ravaliati, y ahí se le hace el manejo, se le pide basales, porque sí lo mandamos con exámenes basales, corama, enzimas hepáticas, efectivamente, su prueba de virus, otras serológicas acompañadas, hepatitis, RPR, y con eso ya el infectólogo le da el tema de manejo. Entonces, existe. No es un problema que solo da, como se dice, adultos o solamente, no. Da incluso desde adolescentes, respectivamente, infantes, entonces tenemos que tener cuidado. O sea, tener 13 años, iniciar con ello, afecta, y no solamente por él, sino también por el tema de la familia. Entonces lo que tenemos que, si bien es cierto, la ventaja que tenemos ahora, ¿cuál es? ¿Han visto el esquema de tratamiento tan amplio que tenemos? ¿Y por qué tenemos tan amplio? ¿Solamente porque da en adultos, en niños y pediátricos? No, porque también tenemos efectos adversos que pueden ser muy severos y me genera que ya no lo tome y pueda reemplazarlo con otro medicamento. ¿O cuál es el otro motivo de cambiar de medicamentos? Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática. La gran ventaja del tratamiento TARG actualmente es que ha ampliado el tiempo. Por eso es que ustedes ven que sus listas son más grandes, a diferencia de cuando iniciamos en los años 90. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, ha ampliado, pero no por el hecho de que haya ampliado y eso genere mejor calidad de vida, no quiere decir que no tengamos que tener cuidado. Siempre en la población, comuniquen. Podemos evitar. Todo aquello que se pueda evitar, bienvenido es. ¿Ya? De igual manera, la otra gráfica epidemiológica, por eso les digo, el problema sigue siendo vigente, sigue siendo latente, y nos habla de la cantidad de casos, en este caso de VIH, pero en relación a ¿qué? A formas de transmisión. Nosotros en este caso vemos, y si hay, tengo 5 años y 7 años. La mamá es portadora, pero como ha estado en tratamiento, los pequeños son prueba negativa. Pero sí, es real, aquí son 2. Y así nomás. Y los niños ahorita están por un tema de hiperactividad, pero por otros factores, pero sigue siendo el tema de vigente. Vertical, ¿cuánto representa? 0.81%. Es menor, siempre hay a nivel, en este caso, 0.12% desconocido, ¿ya? ¿Quién aplicaría ahí desconocido? Que probablemente sea parte de parenteral. Compartía. Exacto. Por eso, insulina no creo que sea, pero bueno. Póngale 0. Y el otro gran factor es 91.87 de la vida sexual. Por eso es que el 1 de diciembre, ¿qué celebramos? El 1 de diciembre. Sí, el ayer. También nosotros en salud mental también tenemos que El enfocar. primer día de diciembre. Faltan 23 días para Navidad. Ajá. ¿Qué se celebra el 1 de diciembre a nivel internacional? Día de la lucha nacional, internacional contra el VIH. Ajá. ¿Por qué? Por ello. ¿Ya? Sí se puede prevenir, pero la idea es, como se dice, informar. Lo que mencionaron ustedes hace un momento. Si nos informamos más, probablemente ya el esquema lo veamos, pero ya de manera específica y solamente netamente especialidad. Pero como toda la población en este caso se expone al riesgo y las cifras son regulares, todos tenemos que conocer esa información acerca de ella. Acá de igual manera te habla de los mecanismos de acción de manera más específica. Nosotros hemos visto lo que es el tema de enlace, fijación, entrada, lo que es el punto de fusión, la transcriptasa inversa respectivamente. La replicación, ahí tiene que ver con lo que es el famoso material genético que se va a ensamblar, y finalmente lo que es la liberación de los mismos.
Aquí, si queremos ser más específicos, tenemos los 7 mecanismos de acción en relación ¿a quién? A la replicación del VIH dentro, en este caso, de los linfocitos cerebrales. Aquí está la envoltura del virus, sus proteínas superficiales, las glucoproteínas del VIH. Tenemos a su material genético, a las enzimas, ¿ya? Correspondientes. Y también tenemos la cápside, ¿recuerdan? Los inhibidores también de la cápside, que era la envoltura proteica que protegía aquí al ARN del virus, ¿ya? Entonces, de acá lo que podríamos preguntar, como una pregunta puntual, mencione usted cuáles son las etapas de la replicación del virus del VIH. Punto, una línea nada más, una línea. Mencione usted cuáles son las etapas del ciclo. Sabiendo ello, ¿qué voy a saber? Sabiendo ello, ¿qué voy a saber? Lo vimos en clases anteriores, el mecanismo de acción, claro, porque acá está hablando de enlace y fusión. ¿Qué tipo de fármacos ingresan? Inhibidores de la fusión. ¿Qué más? Antagonistas de los SR5. Antagonistas de los SR5. ¿Y qué más? Uno que tenía que ver con la glicoproteína 120. ¿Cómo se llama? Enlace y fusión. Luego tienes el 3, transcriptasa inversa. Esta está súper fácil. ¿Cuál es la clasificación que tiene que ver con ellos? Exacto, es el más sencillo, ¿no? 4, integración. Las inhibidores de la integrasa, exacto. ¿Y quién más entraría ahí? Los de las proteasas, exacto. Y multiplicación. Ay, no sé, vamos a ver. ¿Ya? Entonces ahí nosotros, inhibidores de la transferencia de cadena de la integrasa. Ahí está, inhibidores de cadena de la integrasa. Y también tenemos los inhibidores de la cápside que entrarían acá. En multiplicación. Ay, qué navideño. El de multiplicación. Entonces sí tenemos, pero por eso yo necesito saber qué son. Sí. Entonces su lámina 12 en el caso de ustedes. Y acá estamos hablando de quién, de historia de enfermedad, ¿no es así? Dentro de la historia de enfermedad tenemos desde semanas hasta lo que es años. Acá tenemos a nuestros famosos linfocitos, y acá tenemos a lo que es la concentración de carga viral. En la infección primaria, ¿cómo nos califica? Cuando hemos revisado VIH, ¿qué nos habla de la infección primaria? Síntomas parecidos Asintomático, como si fuera un resfrío. Exacto. ¿Eso es algo específico o inespecífico? Claro, totalmente inespecífico. Que tenga fiebre, estornudo, malestar general, no puedo decir que estoy en contagio de, ¿no? Más seguro, es todo resfrío. Ahí es lo que tengo que evaluar, ¿qué? Factores de riesgo, ¿no? Tengo que evaluar factores de riesgo para yo, a todo usuario le puedo que tenga un proceso viral de inicio, le voy a pedir prueba en este caso de VIH. No, imposible. Exacto, tenemos que tener en cuenta aquellos que sí hayan sido expuestos a factores de riesgo. Entonces, exacto, conductas de riesgo, ahí yo veo el tema de la infección primaria, ¿no? Asintomático, síntomas bastante inespecíficos, un síndrome en este caso es de tipo gripal. Luego viene nuestra latencia, exactamente. Recuerden que en la fase 1, que es la fase de inicio, síndrome agudo, como les decía, un pseudo resfrío, comienza el virus a diseminarse y ir a dónde? A órganos linfáticos. Es por eso que en este estadio de infección primaria, nosotros tenemos que iniciar el tema de tratamiento para limitar lo más que se pueda esta réplica y esta diseminación. Porque el sistema linfático igual involucra todo el cuerpo, ¿ya? Luego viene nuestra querida latencia, y acá ustedes ven el tema de la latencia. Primero, ¿cómo están los linfocitos? Están súper altos, ¿no? Están en 1000. De igual forma la carga viral, ¿no? Comienza en este caso a su punto también, porque comenzamos a conocernos mutuamente y a luchar por esa continuidad, por esa replicación. La fase de latencia, las defensas comienzan a bajar de forma irregular. Aparentemente la carga viral está dormida. Como que no tenemos molestias,
estamos tranquilos. De esa fiebre, de ese malestar general que tuvimos hace 15 o 20 días, nunca más. 3, 4, 5 años, ¿no? Nunca más. Y luego, año 7, ¿qué ocurre? Enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Las famosas enfermedades oportunistas. ¿Ya? Las famosas enfermedades oportunistas. O sea, la carga viral comienza nuevamente a aumentar. Los linfocitos pasan a ser menor de ¿cuánto? Menor de 500. Ahí comienza la baja de peso, las fiebres, el malestar general, el cansancio. Y luego entramos a nuestra última etapa, que es el SIDA. ¿Y por eso qué te habla acá? ¿Por quién? Por la enfermedad oportunista. Algunas son confirmatorias. Fúngicas también, parasitarias, o sea, es bastante. Aquí tenemos las famosas neumonías por neumocistis, girovesis, la cistoplasmosis, la criptococosis. Acá no hablamos de una TBC, acá hablamos de una METB. ¿Ya? Acá hablamos totalmente de un sarcoma extrahepatógeno u otras enfermedades que podamos tener. Porque nuevamente, ¿qué ocurrió con la carga viral? Se elevó. ¿Qué ocurrió con nuestro CD? Bajo. Se rompió, como se dice, ¿no? Se rompió esa barrera de latencia, de equilibrio, respectivamente, ¿no? Por eso la importancia de usar esos tratamientos cargas. ¿Cuál es la finalidad? Mantenerlos latentes. No se puede detectar la carga viral. Y cuando nosotros tenemos ahí, estamos cumpliendo el objetivo. Realmente el tema de la réplica está en este caso mejorando, avanzando. ¿Y qué opinan? ¿Ha habido avances o no ha habido avances? Sí. Tenemos la esperanza de vida. Y antes hablábamos de cuánto. ¿Qué ocurría en los 90 cuando los pacientes estaban bien? Cuando hablábamos, ¿qué ocurrió en los años 90 cuando necesitábamos VIH? Cuando hablábamos de decir al año siguiente prácticamente. Porque la siguiente semana ya no hay. Ahora Solo no, vi mis pequeños. ahora ha cambiado. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que también tenemos que mejorar? Es lo que también tenemos que mejorar, el tema de prevención y el tema de cultura, no estigmatizar. Muchos de los usuarios respectivos prefieren tratarse, por ejemplo, en INSA, su problema de ser portador, por más que tengan otro seguro, por temor a que en los centros de trabajo se enteren. Tienen bastante miedo a la estigmatización. Entonces es algo que también tenemos como se dice que trabajar. Por el tema de ser observados, las preguntas incómodas, que no debería de pasar. Pues nuevamente, otro resumen, 15, lámina 15, lo que hemos visto. Ay, no te escucho esa pregunta, soy enferma, se me fue Ya, o sea, ¿qué viene de Targa? Target con su clasificación. No hay forma de decir, no lo sé, se me olvidó, no me dijeron, se está apuntando. Lámina 15, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de cada mecanismo. Incluso acá te pone la transcriptasa inversa, de la famosa integrasa, de la transcripción, de la enzima, todo está trabajando. Ahora, viene el otro detalle. ¿Cuándo hablamos de diagnóstico? Porque hemos visto que al inicio de diagnosticarlo es difícil, ¿o no? Sí, es bastante complejo, ¿no? Y no siempre todos se van a aperturar a ver si han tenido un factor de riesgo. Algunos sí lo hacen y vienen dirigidos y te piden todas las pruebas. Y cuando les dices de que tienes que volver a venir en 90 días, pero como te dicen, la ansiedad la mantiene 3 meses. Voy a subir los videos y Pero bueno, después tenemos que ser responsables. No tengo pruebas de tarjeta tamizaje. para ¿Qué pruebas de exterior. tamizaje tenemos? La prueba de Lisa, en este caso. ¿Ya? ¿Confirmatoria o no? No. ¿Cuál es la prueba confirmatoria? Western blot, exacto. ¿Cuáles son las pruebas que hacen en todas las campañas? Desde COVID y ahora sarampión, papel aluvión. Exacto, la rápida, ¿no? Todas las campañas de salud en las cuales dice vacunación, pruebas rápidas y ya. ¿Cuáles son esas de casero? Exacto. La prueba rápida me sale positiva, ¿qué debo hacer? Otra más. Tienes que tomar por una Sangre. exactamente, ¿ya? Muy bien. ¿Y cuáles vamos a cómo utilizamos los resultados? ¿Reactivo? No reactivo, respectivamente.
Pruebas de tamizaje, pruebas confirmatorias, ¿ya? El famoso West 1 y ¿ya? Esto sí me da positivo y negativo, lo que nosotros le pedimos esta prueba, ¿ya? Nos salió en este caso positivo y le pedimos un West próximo. Y con eso ya se hizo ¿qué? Su notificación, su derivación respectiva, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos la clasificación en base a pruebas de laboratorio. Recordar que confirmatorio, Western blot y pruebas de inmunofluorescencia y Schiller, ¿ya? Y acá nos habla de qué? De las 4 fases respectivamente. Y las 4 fases se evalúan de qué? Los valores de CD4. Asintomático, mayor de 500. Síntomas leves, ¿ya? Latentes, de 350 a 499. Síntomas avanzados. En avanzados hace referencia a bajas de peso no cuantificadas, fiebres, cansancio. O sea, tu cuerpo te está diciendo algo pasa, algo sucede, hazte ver. 200 a 349. Y finalmente, y hablamos de las famosas candidiasis esofágicas, ¿ya? Por ejemplo. Esta es menor de 200. ¿Ya? Cuando nuestro CD4 es menor de 200, nuestras defensas prácticamente están a nivel subsuelo, es complicado el tema de nuestro manejo. Regresando a nuestro caso clínico, ¿cuánto de CD4 tenía? 150. Ese usuario estuvo por 5 años con tratamiento. ¿Qué pasó? ¿Está en qué estadio? Por eso estos monitoreos son constantes. No es que, ya está con tratamiento, tuvo un CD4 que está en más de 500, perfecto, no te veo hasta de acá 3 años. No te veo 3 años. Los controles son 6 meses, son anuales. Imaginemos en este caso que lo tomó bien, sin embargo, por más que lo tomó bien dentro de las dosis diarias, no cumplió el medicamento, en este caso, evitar la replicación del virus. Sí se pudo haber encontrado en otro control y hacer un cambio respectivo, sí, solo que en nuestro casito, efectivamente, nos están poniendo que son 5 años el medicamento, no nos pone si es que iba a control. O sea, podemos asumir que el usuario sí tomaba su medicamento, pero el caso no nos informa si tenía un monitoreo o no dentro de ese tiempo, o si era acudía o no ese monitoreo. Normalmente, ¿cada cuánto son esos controles? Sus controles de ellos son trimestrales. Trimestrales, máximo 6 meses y anuales, respectivamente. No es que nosotros lo dejamos, porque a mí me sale un control negativo, por ejemplo, en este caso una carga viral mínima de 100, 200, no quiere decir que no lo voy a ver hasta el siguiente año, porque esto es variable. Por eso ellos siempre tienen sus controles anuales respectivos. No podemos dejarlos. Es la única forma en que yo puedo indicar que mi carga que le estoy dando realmente sí está manteniendo el tema del control viral. Si yo lo dejo o el usuario deja de acudir, porque también ocurre que se confían, dejan de acudir, en el siguiente control va a haber una repercusión por ello. Entonces, la información de nuestro caso es que solamente estaba por 5 años, estaba con 2 transcriptasa inversa nucleócidos y 1 no nucleócidos, sin embargo, tiene un CD4 en este caso actual en 150, ¿ya? No sabemos si ha tenido o no monitoreos o qué ha ocurrido en el camino, pero tenemos esa nueva información. Él está en un estadio 4 por el conteo de CD4 y ¿qué más tenemos? Está con una enfermedad oportunista. Entonces, la pregunta es, ¿qué tratamos? Y eso tiene que ver con carga. ¿Qué tratamos? ¿Le seguimos dando carga o tratamos la enfermedad? Enfermedad. Tenemos que tratar en este caso la enfermedad. Entonces, de esta tabla es necesario que conozcan estos valores, centrarse más que nada en CD4 menor a 200. Porque ustedes en el siguiente ciclo hacen rotaciones. Y cuando hagan su rotación de infecto, la pregunta clásica que te preguntan en infecto, ¿cuál es el punto de corte CD4 para hablar de estabilización? Trata de subirlo tampoco. Esa es la pregunta clásica que les van a hacer. O cuando nosotros hablamos de enfermedades oportunistas, que también se lo van a preguntar a ustedes. Entonces, como ustedes ya han estudiado y han revisado, van a poder identificar cuando los CD4 son menores a 200 o cuando estamos hablando del estadio 4. Y recordar que VIH es igual que SIDA. Y ya tú te No, SIDA también es
tenga pregunta que espacio le vas a necesario hacer. para que yo O ya sea, no no es lo mismo ser portador del virus que tener la última etapa del virus. Tercera pregunta clásica que siempre te preguntan en tus rotaciones. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias? ¿Ya? Exacto. No me van a ir, no podemos, por más que haya esa prueba rápida del cassette, no es confirmatoria. ¿Ya? Muy bien. Y luego viene, en el lámina anterior, ¿de qué nos ha hablado? Nos ha hablado de los 4 estadios con su punto de corte en CD4. Pero acá, ¿de qué nos habla? De su sintomatología clínica. El estadio 1, como decíamos, asintomático, linfadenopatías leves. El estadio 2, en la cual nos hace referencia a una pérdida idiopática en relación a lo que es el peso, infecciones recurrentes de vías respiratorias, faringitis, otitis, herpes, ya, úlceras orales, erupciones tonsilares, dermatitis seborreicas, onicomicosis. Nuestro periodo latente. El estadio 3, en el cual comenzamos ya con síntomas un poco más evidentes, ¿no? Aquí hablamos de pérdida de peso de más del 10%, ya en un mes, diarreas crónicas, no se sabe por qué, pero por más que se le dio todo el esquema, se le pidió cultivo de parásitos, bacterias, igual siendo diarreas. Fiebres persistentes, cansancio repetitivo, tuberculosis, en este caso pulmonar, infecciones bacterianas como neumonías, enfiemas, respectivamente, estomatitis recurrentes, anemias, neutropenias, trombocitopenias. Tiene que ver con nuestro caso clínico. Recuerden que hablamos de esas púrpuras como un problema independiente a su problema respiratorio que tiene. Y nuestro estadio final. Síndromes de consunción por VIH son esos usuarios que la baja de peso es muy notoria, prácticamente piel y huesos, nada más. Vamos a tener neumocistis, como neumonía por neumocistis pyloresi, neumonías bacterianas graves, ¿ya? Infecciones crónicas por herpes, de igual forma, candidiasis esofágica, lo que les decía, tuberculosis extrapulmonar, por eso acá les hablaba yo de quién, del MEC, acá yo les mencionaba el sarcoma de Kaposi, que mencionó en este caso su compañero, citomegalovirus, pero en este caso con invasión a órganos, recuerden, es el estadio 4. Criptococosis extrapulmonar, toxoplasmosis del sistema nervioso, encefalopatía por VIH, micosis sistémicas, linfomas, leishmania, lo que hemos visto. Ah, verdad, tenía que hacerles. Doctora, ya no. Yo me acordé. Parásitos, Una expo más, una expo menos, doctora. No se preocupe, todos acá somos unidos. y nefropatía asociada a VIH. Acá nos habla del flujo diagnóstico, ¿no? Prueba de tamizaje, si el resultado es negativo, reportar como no negativo y consejería. Pero si la prueba es positiva, en este caso tenemos que hacerle una prueba de control, ¿no? Y reportarlo en este caso como reactivo y verla el inicio de qué? De carga. Es más disléxica que yo. Y si la prueba te salió un tamizaje, en este caso positivo, pero la prueba confirmatoria es negativo, que se coloca como discordancia nada más. ¿Pero qué significa eso, doctora? En este caso que ha habido un tema de cruce respectivo, no ha sido un tema de portador, pero ¿qué es lo que hacemos por un tema de seguridad? Una nueva prueba de control por el periodo ventana. Eso es lo que hemos mencionado. ¿Quién me dice cuánto es periodo ventana? ¿Cómo, doctora? Periodo ventana, ¿cuánto tiempo es? 3 meses. 3 meses, 90 días, ¿no? En ese caso, sí, cuando hemos entrado en ese... ¿Y en quiénes aplicamos en periodo ventana? Pacientes que vienen y te hacen referencia, están en contacto con factor de riesgo. Aquellos que sí, o sea, son conscientes de que sí se han expuesto y quieren salir de dudas ya. O sea, ha sido expuesto, por ejemplo, se han expuesto ayer o antes de ayer y quieren que mañana que se les tome el examen de sangre les confirmes que es un no rotundo. ¿Van a poder decir eso un no rotundo? Por más que el laboratorio te diga que sí es negativo, para darle la certeza de ese negativo, tenemos que esperar esos 90 días. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, acá viene que
Vacunación en el paciente adulto con infección por VIH. ¿Ellos también requieren esquema de vacunas? Sí, también requieren esquema de vacunas, ¿ya? Entonces, la vacunación en el caso de ellos, ¿qué tipo de vacunación es necesaria? La DPT, la difteria, exacto, pertussis, tétanos. Hepatitis B, totalmente, porque también va de la mano con quién, con VIH en el mecanismo y cómo se transmite. Entonces sí tengo que cuidar ello. La influencia de igual forma. ¿Por qué? Porque en ellos la influencia no me va a ser influencia, puede terminar en una insuficiencia respiratoria, que es complicación de la influencia. ¿Cuál otra más? El neumococo. Entonces, ahí vemos que ellos también les corresponde vacunas, claro que les corresponde vacunas. DPT cada 10 años, hepatitis de igual forma, influenza que es anual y el neumococo que es cada 5 años. Ahora, veamos nosotros lo que son las líneas de tratamiento. ¿Qué nos dicen acá? Primera línea de tratamiento en adultos. Primera línea de tratamiento en adultos. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Los medicamentos contra el VIH se agrupan, se clasifican en 7 clases. ¿Ya? Acá este enlace de qué es? Es de la norma técnica. Nosotros tenemos una norma técnica tanto de Exsalud como de MINSA. ¿Ya? Exsalud como MINSA para lo que es en este caso el manejo de VIH. Dentro de lo que es el esquema de primera línea para tratamiento tarde, ¿quiénes son? Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Tenofovir y lamivudina, es sencillo. ¿Qué clasificación son? Me acabas de golpear. Las metácidas al mismo nucleócido. Dolutegravir. Dolutegravir. Esto va bien. Dolutegravir tiene que ver con... Acá está. Inhibidor de la transferencia de la cadena integrasa. ¿Ya? Dolutegravir, inhibidor de la transferencia de cadena integrasa. ¿Qué podemos preguntar de ahí? ¿Recuerdan OCA? Sí. Ya, pues la pregunta era súper sencilla, ¿no? Mencione usted el esquema de primera línea. Igual, ¿no? Mencione usted el esquema de primera línea de tratamiento VIH en adultos, ¿ya? Con la clasificación a la cual pertenece. Entonces, ¿qué pone? Los medicamentos que ven ahí, ¿no? Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Los dos primeros, la clasificación es sencilla, y el dolutegravir, inhibidores de la integrasa. Ese es mi trabajo. Muy bien, perfecto. Y acá me indican, Sí, van a la separar tableta pacientes. respectivamente Sí, cada el uno. dolor psicológico, ríes. ¿Qué nos habla? Si el esquema de elección hay una contraindicación o un efecto adverso por el uso de ¿quién? De dolutegravir, tenemos un esquema alternativo. Perfecto. ¿Quién es ese esquema alternativo? Tenofovir, lamivudina, que ya lo conocen, y el Favirex, que también lo mencionamos. ¿Y a dónde pertenece Favirex? El nucleócido totalmente simple. Muy bien, ahí tenemos otro esquema. Y el otro esquema que tenemos es el del caso clínico, que es el tenofovir, el Favirex y el triciclovir. Ahora, ¿recuerdan que les mencioné la Bacavir? Ya, ahora, así como el dolutegravir, si yo tengo efectos adversos, como está contraindicado el dolutegravir, y yo tengo que reemplazarlo por, en este caso, Efavirex, el dolutegravir tengo que reemplazarlo por Efavirex, de tener un efecto adverso, tenofovir, si yo también tengo efectos adversos, lo tengo que reemplazar por Abacavir. ¿Y Abacavir a dónde pertenece? Nucleócidos. Muy bien, perfecto. Entonces ahí yo tengo también preguntas adicionales, como cuáles. Si está contraindicado el tenofovir y el dolutegravir, ¿cuáles son los fármacos con los cuales usted reemplazaría? Tenofovir por Abacavir, dolutegravir por Efavirex. ¿Listo? Listo. En cualquier tipo de tratamiento, en cualquier tipo de esquema, si no se puede tenofovir, se va con
Por eso que te está hablando, esto es de norma técnica. Ya esto ya está establecido, esto ya está delimitado y tiene sus motivos correspondientes, ¿no? Muy bien. Ahora, habíamos hablado que eran 7 fármacos la clasificación de VIH. Ya acá lo tenemos más ordenado y bonito. ¿Cuáles son? Los inhibidores de la transcriptasa nucleócido, los no nucleócidos, inhibidores de las proteasas, inhibidores de la fusión, antagonistas de los correceptores, inhibidores de fosfijación y el otro que es de la integrasa. Pregunta si viene, va a venir esto siempre. Profesor, una pregunta. Está ahí memorizado. O sea, si es en adultos, ¿cuál de ellos cambiaría para darle el ritonavir que era para pediatría? Ah, ya, en el caso del ritonavir, nosotros ya no empleamos este esquema que observamos acá. Ahora lo vamos a ver, ya no empleamos, cambiamos. Líneas de tratamiento. Ahora, recordar, estudiantes, ¿esta lámina cuál es? 20. En esta lámina 20 yo tengo la clasificación que son 7. De la clasificación tenemos de conocer mecanismo de acción y representantes. Este esquema es primera línea. Esquemas en este caso de segunda línea recomendados. ¿Ya? De estos esquemas de segunda línea, yo sé que son bastantes fármacos. Por lo tanto, yo me voy a quedar con primera línea porque ustedes lo van a ver. Eso sí lo van a ver directamente, por eso necesito que lo conozcan. Segundo, lo que también van a ver directamente porque ustedes van a manejar TBC. Por eso ustedes hacen, en este caso, fármacos primer esquema, lo manejamos nosotros. Ya, también me tocó, dentro de los 10 años, me manejé un caso. No pensé que me iba a pasar, pero me tocó pasar. No, de TBC sensible. Iniciando el esquema, pedirle todas las, porque es un trámite administrativo tremendo. Para que puedas iniciar el esquema no sale tan sencillo. Primero tienes que verificar que esté, como se dice, sin ningún tema de comorbilidad, tus exámenes basales, registrarlo en el registro ALO, en el BEN, en el C, mandarlo a la institución. Creo que hasta ahí ya la parte administrativa siempre es un poquito más tediosa y con eso inicias el tratamiento. Y para ello tienes que haber revisado ¿qué? Tu norma técnica, saber las RAFas correspondientes de cada medicamento para que puedas hacer ese monitoreo durante sus 6 meses. Porque si no, no vas a poder iniciar, vas a tener dificultades. Entonces, de esta lámina, ¿qué necesito que sí conozcan? Porque eso puede pasar, ¿ya? Sucede, aunque así sea que veamos TBC o manejemos una vez en nuestra vida, pero nos va a pasar, porque es una enfermedad propia de nuestro país. Esquema tabla en pacientes con coinfección de VIH. Y eso ustedes también lo han visto cuando han hecho seminarios. Entonces, ¿cuál es el esquema en este caso a emplear con ellos? Estos son iniciales. Dolutegravir, que ya lo habíamos visto que era fármaco del primer esquema y pertenecía a qué grupo farmacológico. Los de la... Inhibidores de la transcriptasa de la integrasa, muy bien. Tenofovir. 3TC, ¿quién es? Lamivudina. Tenofovir, lamivudina y nuevamente dolutegravir. La única diferencia es que te está agregando como dosis adicional porque te pone la dosis de dolutegravir será de 50 miligramos 2 veces al día. TBC más VIH. 3 lamivudina. Profesora, esto se le adiciona al tratamiento clásico, ¿no? O sea, esto está adicionado al tratamiento clásico. No. Al tratamiento clásico de TBC, el esquema sensible, le adicionas ello, siempre y cuando tu paciente, además de tener TB sensible, tenga una prueba Western blot positiva. Si tu paciente TBC no tiene prueba de Western blot y es negativa, somos felices. Pero si es que es positiva, a su esquema de fármacos le adicionamos el esquema VIH, que ya sabemos cuál es, ¿no? Dolutegravir, lamivudina, tenofovir, ¿ya? Este de aquí sí lo conocemos, el 21. Bueno, acá nos habla acerca de lo que es la eficacia.
acá te habla de la vaca vir usada en niños y adolescentes para lo que es el VIH, en un estudio de eficacia. Muy bien, pero acá no les menciono a ustedes el esquema de... Bueno, les han modificado. Ya, con más razón. Entonces, si les han modificado el esquema con más razón, vamos a ver. Viene sí o sí esquema. Con más razón. ¿Y lo de los niños? No está acá. Dentro de los niños viene lo que es ajá, sí, entonces, ya que se les ha manejado información virtual a ustedes, específicamente de adultos, debe ser, vamos así. Está la comida, están los cubiertos. Solamente falta. Vale. Bendecir los alimentos y comer. Ajá. Más directo imposible. Ya, entonces, la mibudina. ¿Cuál es el detalle con la mibudina? ¿Qué contraindicación tengo que tener en cuenta, por favor? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Ajustar dosis. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos son clásicos de la mibudina, respectivamente? Pancreatitis, neuropatías, molestias gastrointestinales. ¿Ya? Por eso les decía el tema de las náuseas y vómitos. Ya los pacientes que utilicen estos fármacos siempre les van a catalogar náuseas y vómitos. Luego tenemos sidobudina, que les mencioné acerca de más que nada trastornos hematológicos. ¿Qué menciona en este caso? Efectos adversos, mielosupresión. Por eso el tema de controlar el hemograma, ¿no? Verificar la anemia, verificar los leucocitos, ¿ya? Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Sidobudina, efectos adversos, mielosupresión, respectivamente, lamivudina, más que nada gastrointestinales. ¿En quién está contraindicado la sidobudina? Propiamente en pacientes que tengan de base su neutropenia, respectivamente su anemia severa. ¿Por qué? Porque si ya tiene un concomitante hematológico, le doy sidobudina, lo voy a afectar más. Ese no. Ese es el que hemos visto en el caso clínico. Gastrointestinal. Tenofovir sí. Tenofovir sí. ¿Qué efecto? Nefrotóxico. Por eso, ¿qué tipo de, en todo caso, de monitoreo voy a hacer? Renal. Y además de nefrotóxico, ¿qué más? Osteomalacia. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el tenofovir es parte del esquema en gestantes? No, ahí empleamos el criterio lógico, no es parte. Nefrotoxicidad, osteomalacia, efectos adversos de tenofovir. ¿En quién está contraindicado? Pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué tengo que hacer yo? Ajuste de dosis, al igual que la lamivudina. Nepirapina, también nosotros lo vimos para en este caso repasar efectos adversos hepatotóxico, ¿ya? Steven Johnson, y de igual manera contraindicado en disfunción hepática. Sí, eso les dije en la clasificación. A ver, ¿quién estuvo atento? Nepirapina, ¿a qué grupo pertenecía? ¿Qué clasificación? Estuvieron atentos. Sí, bien. ¿Qué les puedo preguntar acerca de estos fármacos? Lo que les estoy indicando de contraindicación y efectos adversos. Porque ustedes ya el mecanismo lo están viendo con clasificación. Podemos preguntar para relacionar ello. Sí podemos preguntar, ¿ya? Aquí está el famoso ritonavir, que era, ¿a qué grupo pertenecía? Inhibidores de las proteasas. Igual, efecto adverso más notorio, gastrointestinal, hiperlipidemia. ¿Recuerdan lo que les dije de la lipodistrofia? Hepatotoxicidad, ¿ya? Hepatotoxicidad. Muy bien. Efecto adverso. Y luego seguíamos. Ahora pasamos a asistencia y voy a ver esos dos seminarios para ver cuál es lo necesario en ellos. Vamos a ver. Acá se naranja, cagua,
Roja, Cacha. Por ejemplo, si me tocas tú, yo te voy a comprar una roja. Si me toca Chepe, yo voy a comprar una correo y ver. La estudiante Romero me mandó el